Muchas gracias por conectaros a escuchar un poquito sobre el diálogo Un maestro democrático en la escuela pública. Somos Lucy y David de Evolving Education y en Evolving Education lo que estamos haciendo es democratizando prácticas innovadoras para empoderar a los jóvenes a que tomen el control de su aprendizaje. De transferirnos de un modelo en el que básicamente los alumnos reciben información y se convierten en consumidores simplemente de información, a un modelo en el que ellos toman el control de su propio aprendizaje y finalmente de sus vidas. Y hoy vamos a hablar de Derry Hanna, bueno, del libro de Derry. Si quieres contar un poquito más. Sí, la verdad es que Derry es una persona fabulosa, súper cercana, y que hemos conocido a través de distintos congresos educativos, como los que organizan la EUDEC, que es la European Democratic Education Conference, la Conferencia Europea de Educación Democrática, pero también hay otras como a nivel asiático, a nivel de las Américas. Y básicamente es un impulsor, un promotor de la educación democrática durante toda su vida, durante más de 20 años. Derry tiene en torno a los 80 ya. Y ha trabajado de maestro, de director de escuela, de inspector de escuelas. De hecho, fue uno de los defensores de la Escuela Democrática de Summerhill en Reino Unido, de donde él es. Y también ha trabajado con muchas organizaciones estudiantiles por toda Europa, en particular también en el norte de Europa, en Finlandia. E incluso como investigador para el gobierno de Reino Unido, en el que en algunas investigaciones ha demostrado cómo el empoderar a los estudiantes a ser partícipes de la gestión de su centro de aprendizaje lleva a mejores resultados académicos, a menos expulsiones, a menos comportamientos antisociales, gracias a que pues están ahí verdaderamente porque quieren y tienen una voz y voto en cómo funcionan las cosas en su centro de estudio. Ya está haciendo spoiler del libro. Sí, bueno, y la cosa es que hace poquito que Derry publicó este libro en inglés, que en inglés es Another Way is Possible, Becoming a Democratic Teacher in the State School. Y lo leímos, nos encantó, porque habla en primera persona de su experiencia como maestro, transformando sus clases y sus dinámicas desde paradigmas más jerárquicos tradicionales hacia otros más horizontales y democráticos. Y parte del trabajo que hacemos en Evolving Education es acercar estos contenidos sobre todo a maestros y maestras hispanohablantes. Así que también queríamos que esto fuese posible para este libro. Derry nos ha contribuido muchos recursos y muchos consejos, uno de nuestros mentores en las formaciones que ofrecemos. Y queríamos también de esta manera un poco como darle las gracias por todo su apoyo, al mismo tiempo que contribuir a una educación con valores. Entonces, bueno, ¿con quién estamos hoy? Hoy estamos con Araceli Hurtado, Araceli Ponce, Nazarena, Valentina. Digo apellidos solo de dos porque repetimos los nombres, que son cuatro chicas fabulosas que han decidido apoyarnos en la traducción de este libro. Cuando nos propusimos hacerlo, pues estábamos completamente perdidos respecto a cómo traducir un libro, es algo que jamás habíamos hecho. Y hay una plataforma fabulosa que se llama Idealist, en la cual pues puedes ofertar oportunidades de trabajo, de voluntariado y encontrar a personas que conectan con aquello con lo que tú quieres trabajar, con aquellos valores, con aquella misión hacia la que estamos esforzando, ¿no? Que en nuestro caso es mejorar la educación. Y aparecieron estas cuatro fabulosas chicas bueno, que ya han traducido el libro, creo que tenemos la primera versión, el primer borrador y ahora estamos justo en el proceso de revisión. Y queríamos utilizar esta oportunidad para compartiros un poquito más de qué va y sobre todo nos interesa mucho, ya que cada una de ellas está en un país distinto, cómo se comparan lo que han leído en el libro mientras lo traducían con vuestras propias experiencias en la escuela, porque todos tenemos una relación con la educación, todos hemos sido alumnos o alumnas en algún momento, o tenemos sobrinos o hijos que están en la escuela, o somos directamente educadores. Entonces nos interesa mucho cómo habéis percibido vosotras estas prácticas educativas que comparte Derry en su libro. Así que os voy a dejar primero que os presentéis, que nos contéis quiénes sois, desde dónde os conectáis con nosotros hoy y ya empezamos. ¿Quién quiere empezar? Pues yo, a ver, yo sé. Sí, está el micrófono, ¿verdad? Bueno, yo soy Araceli, bueno, ya dijeron. Vivo aquí en una ciudad que se llama León, en Guanajuato, en el centro de México.
pues no diría que soy traductora, más bien supongo que quiero ser traductora y soy traductora en formación. Estudié lenguas modernas e interculturalidad. Estudié un cachito de educación para educación primaria, pero pues no sé, se me hizo muy pesado luchar contra el sistema y pues no, como que no pude, me salí y ya está muy larga mi, alguien más. Gracias, Araceli. Bueno, sigo. Mi nombre es Nazarena, yo soy de Buenos Aires, de Argentina, vivo, no en la capital, vivo un poco más en las afueras de Buenos Aires. Y sí, soy traductora de información también, porque me falta recibirme, y estudio corrección de textos en lengua española, así que me encanta la lingüística. Manejo solamente inglés y español, pero me encanta la lingüística. Y me interesó la propuesta, pero creo que al principio no sabía muy bien de qué se trataba, y ahora sí entendí mejor. Y me parece muy bueno porque creo que la educación es un problema que estoy viendo que es bastante global, que se concibe como una obligación, como cumplir con un requisito de completar una etapa, porque es un requisito prácticamente legal en muchos países, pero, pero se queda corto porque ese objetivo por sí solo se cumple, pero no logra mucho más. Así que me gusta la idea de que puede haber un cambio. Fantástico, Nazarena, muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Bueno, voy yo. Vale. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Bueno, mi nombre es Laura Corredor, yo soy de Colombia. Pues yo no vivo, yo vivo en un municipio, es realmente pequeñito, pero está cerca a Bogotá, que pues es la capital. Y bueno, yo soy estudiante de lenguas modernas con énfasis en traducción. Ya ahorita estoy terminando, estoy en prácticas, bueno, acabando. Y pues la verdad yo me uní, yo al principio tampoco sabía muy bien de qué iba como todo el asunto. Simplemente dije como, pues a mí me gusta la traducción, me gustan las lenguas, me gusta todo esto, entonces pues quiero aportar, ¿no? Con esto. Pero ya luego me fui enterando, entonces sí me gustó un poco porque, pues como decía Nazarena, la parte de la educación, y es muy importante, ¿no? Pero como la llevan, creo que yo la mayoría de las veces es como tan mecánico de alguna forma y, y al final cuando uno termina, pues queda más o menos como en las mismas y queda perdido un poco, entonces es como, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, sí, por eso estoy aquí. Genial, muchas gracias, Valentina. Buenos días con todos, mi nombre es Araceli Ponce Sanga. Yo estudié administración turística. No sabía que todos habían estudiado algo de traducción, educación, me sorprendía. Bueno, yo soy de Perú, de Tacna, que es una ciudad turística, por eso también estudié administración turística. Y acerca de la educación, como ya han dicho, pasamos mucho tiempo, muchos años, 10 años, 11 años en los colegios y solo hacemos tareas o damos exámenes, pero al final, por ejemplo, cuando tenemos que escoger nuestra universidad, nuestra profesión o qué vamos a hacer después, hemos perdido mucho la curiosidad. No sabemos qué es lo que queremos hacer, qué vamos a seguir haciendo. Por eso creo que es algo importante la educación. Y gracias a Evolving Education, estar con ustedes he aprendido bastantes cosas. Muchas gracias, Araceli. Sí, justo que tiene la educación para cambiar el mundo, ¿no? Que es lo que habéis dicho, es un poco, a mí me fascinó el hecho de que después de tantos años estando en el cole, termines y no sabes ni quién eres, ni qué quieres hacer, ni cuáles son tus pasiones. Y te lanzas a lo desconocido, a comenzar a vivir como si durante esos 12 años no hubieras tenido la oportunidad de empezar a hacer esas cosas y de descubrir quién eres y qué quieres hacer, ¿no? Y exactamente para mí lo más importante, el núcleo, es el potencial que tiene. Si empezamos en las escuelas, el impacto que puede tener eso en la sociedad para mejorar y vivir en un mundo simplemente que sea mejor, con más valores y más justo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la educación
sí, cuál es el objetivo de la educación y cumplió esa educación con tus expectativas, con ese objetivo. Aquí creo que Araceli Hurtado nos va a contar un poquito. Hola, bueno, voy a decir algo como bien rancio. Bueno, de mis clases de didáctica, porque también en lenguas modernas llevábamos didáctica de idiomas, me acuerdo muy bien que vimos las etimologías de educar, del verbo educar. Tiene dos etimologías, ¿no? Una es educare, que creo que es nutrir o guiar. Y la otra es educere, que esa es más como sacar o extraer, que supongo que va por el lado de cómo extraer lo mejor del ser humano o extraer sus potencialidades. Pero creo que el objetivo de la educación en las escuelas pues se degrada o se distorsiona, creo, porque las escuelas son instituciones y las instituciones pues son como organismos que tienen todo muy rígidamente establecido y todo lo quieren controlar. Y siento que si cuando quieres controlar algo tan natural como lo es la curiosidad o la motivación para aprender, pues siento que ya no es natural, o sea, lo arruinas todo. Entonces, más bien siento que el objetivo de la educación en las escuelas es más como entrenarte a funcionar como en un contexto laboral. O sea, como que la idea es darte nociones muy básicas de como muchas áreas de conocimiento, pero básicas. Y pues sí, entrenarte a funcionar, hacer como producir trabajos de manera masiva, bajo mucha presión, trabajar de manera exhaustiva. Y aparte, o sea, no puedes cuestionar, sí, por qué te hacen hacer eso. Y ya, o sea, sí siento que es como un entrenamiento para la vida laboral, para que funciones, o sea, pues se oye feo, pero como que nos enseñan a ser obreros. Sí, obreros que pues nada más siguen al pie de la letra lo que una autoridad te dice. Y pues yo pienso que sí, o sea, pues sí cumplió mi educación, bueno, al menos universitaria, con ese objetivo, porque, bueno, ya habíamos visto con ustedes que pues sí nos daban como fechas de entrega. Cuando nos daban fechas de entrega yo sí estaba así como, oh, rápido, tengo que hacer todo. Pero cuando con el libro nos dieron mucha libertad, así como de ustedes vayan al ritmo que ustedes quieran, todo muy bien, y pues yo no hice nada hasta que me pusieron la fecha de entrega, fue cuando me puse a trabajar y pues qué mal, ¿no? O sea, yo debería trabajar por mi propia cuenta, aunque nadie me esté siguiendo. Pero sí, o sea, yo creo que en la escuela nos enseñan mucho con condicionamientos como a trabajar. Y ya. Muchas gracias, Araceli. Sí, ¿no? Y ahí ha mencionado también un punto muy importante y es pues esos comportamientos, esos hábitos de cómo nos relacionamos con otros y que desarrollamos, porque claro, si durante un montón de años estamos condicionados a recibir premios o castigos por hacer cosas, entonces luego hacer cosas porque tú verdaderamente quieres o simplemente siguiendo tu pasión se vuelve algo muy complejo. Sí, y algo que era natural y que podía ser simplemente ser, ya no pasa porque hemos aprendido lo contrario, ¿no? Y es un poco triste que el aprendizaje, que es una cosa natural en el que estamos aprendiendo todo el tiempo, deje de serlo, ¿no? Y que muchas veces también incluso se llegue a desarrollar como fobia ese aprendizaje porque genera estrés, ansiedad, están comparándote constantemente, tienes que cumplir con una serie de estándares, entonces genuinamente tiene un impacto negativo en el aprendizaje y en mantener viva la llama de la curiosidad de los niños.
Sí, es algo que seguimos intentando cambiar. Ahora nosotros también, de la forma en la que trabajamos, vosotras lo habéis experimentado cuando estábamos creando las traducciones para la formación Expedición Aprendizaje, que queríamos hacerlo de forma autodirigida también, ¿no? Siguiendo como esa metodología Kanban, ágil, en el que cada uno selecciona aquellas cosas que más le motivan en cada momento. Que es un cambio muy grande también de la forma en la que se trabaja, en la que decimos, mira, hay todo esto que podemos hacer, ¿qué más se te ocurre o cuáles de estas cosas te gustaría enfocarte? Y sí, es como algo que seguir trabajando poquito a poco. Sí, es verdaderamente un reto, porque es eso, escuchar cuáles son, qué cosas quieres hacer y hacerlas, ¿no? Parece muy simple, pero no lo es. Pues sí. Pero bueno, creo que va llegando la hora de contar un poco de qué va el libro, ¿no? Porque estamos hablando del libro, es un maestro democrático en la escuela pública, hay un subrayado, con doble subrayado escuela pública, porque Derry es un gran defensor de eso. Muchas de las prácticas educativas que nosotros mismos compartimos vienen en muchos casos de escuelas privadas, pero nuestra intención es cómo pueden llegar a adaptarse también a escuelas públicas, porque ahí es donde está la inmensa mayoría de los niños. Y en el caso de Derry, toda su labor como maestro, como director, siempre se ha centrado en eso, en cómo acercarlo a la mayoría de los niños que están en las escuelas públicas. Entonces, bueno, os dejo, quizá un par de vosotras podéis contarnos un poco de qué va ese libro. Bueno, el libro, como ya mencionaste un poco, David, trata acerca de Derry, que es un educador de Inglaterra y que en Inglaterra hay un examen que se llama el 11 Plus, que es el que dan los niños cuando tienen 11 años, y de acuerdo a tu nota te decides si vas a ir a una grammar school, que es lo mejor, a una escuela secundaria moderna o a una escuela técnica. Lo que hizo David fue, en su primer trabajo, después de egresar, de estudiar, de hacer sus prácticas, fue enseñar en una escuela moderna con un grupo de 30 y tantos alumnos, y lo que él quería hacer era que esa clase no fuera una clase tradicional, sino una comunidad, donde cada uno de ellos tuvieran una voz y voto. Incluidos, los alumnos tenían la misma cantidad de voz y voto que el mismo profesor. No era un profesor que se sentaba al frente y les explicaba y se hacían notas, sino que se reunían en círculo cada día y tomaban decisiones, discutían lo que podían hacer y lo que no, y a través de eso crearon muchas cosas. Por ejemplo, si veían el problema de que algunos alumnos o incluso el profesor hacían ruido durante las clases, dijeron, no nos deja estudiar, no nos permite estudiar bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y propusieron ideas, ¿no? Y de ahí escogieron, vamos a hacer la idea de que levantamos la mano izquierda, y cuando se levanten 5 manos significa que se declara un tiempo de silencio. Debemos estar callados durante 10 o 15 minutos. Y funcionó. Y los que no hacían caso eran anotados. Y luego también eso dio lugar a otra cosa, que era el tribunal de la clase, donde los mismos niños, los mismos alumnos decidieron lo que iban a hacer, y quienes cometían muchas faltas, como hacer ruido durante el tiempo de silencio, tenía que defenderse, ¿no? Como en un juicio real. Tenía que defenderse porque lo hizo, tal vez para prestarse un lápiz o para prestarse algo, entonces era inocente. Juzgaban si era inocente. Y si no tenía ningún motivo válido, pues era culpable, le ponían una sanción. Por ejemplo, limpiar el salón o ordenar las mesas tal día, tales semanas. Y bueno, lo que llegaron a aprender los niños y él mismo durante ese tiempo, que fueron 2 años, estuvo con la misma clase 2 años y pudieron llegar a formar una especie de familia, donde no solo se hablaba en teoría de la democracia, sino que se practicaba. ¿Y qué mejor forma de aprender que practicando algo? Porque si hablas de democracia y no la practicas, como ellos dicen, o como él mismo dice, el autor Derry, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero en cambio, si lo practicas, lo vas recordando.
más o menos, esa es una parte del libro, porque es un libro que trata varios temas acerca de esos 2 años. Y eso es todo. Genial, muchas gracias. Bueno, yo ahí podría agregarle también que de una forma más general, ¿no? Que es una manera diferente de concebir el aprendizaje, porque empieza contando desde su propia experiencia. Por un motivo o por otro, él se dio cuenta que podía tomar la responsabilidad de su propio aprendizaje y dedicarse a aprender las cosas que le interesaran de verdad, más allá de seguir un plan de estudio en cualquier institución en la que estuviera. Y sí, como decía Araceli, mucho de lo que cuenta el libro pasó durante 2 años. Y había mucho para contar sobre esos 2 años, porque se dieron muchas situaciones interesantes, hubo muy buen aprendizaje y también hubo muchas trabas, que es impresionante porque viendo los buenos resultados que tuvo, siempre hubo trabas, siempre hubo gente que pensó distinto y que no quiso el cambio, no eran muy receptivos al cambio, y creo que ese es el problema en todos lados, que se dan cuenta que el sistema está mal, pero no cambiarlo parece que es demasiado engorroso. Pero sí me parece que está bueno eso de que cómo él concebía el aprendizaje y cómo pudo transmitir a sus alumnos que podían aprender de otra manera y que podían abrirse a aprender aquellas cosas que les interesaran de verdad. Sí, muy bueno. Y sí, es esa, una vez que se le da a los jóvenes esa oportunidad, ¿no? de tomar ese control, empiezan a autodirigirse y a autoorganizarse ellos mismos, ¿no? Y eso suena como imposible, pero de hecho pasa. Y me ha encantado lo que has dicho, Araceli Ponce, de qué mejor forma de aprender que practicarlo, y qué mejor forma de aprender a vivir en una democracia y convertirnos en ciudadanos democráticos que aprender eso y durante el colegio, ¿no? Durante esos 12 años, de tomar responsabilidad de tu comunidad también y de tus interacciones con tu entorno y con tus compañeros. Mi siguiente pregunta es, ¿qué os parece esta forma de educación democrática y cómo se compara con vuestra experiencia? Además de si os hubiera gustado tener esa experiencia o recibir ese tipo de educación. Ahí van 3 preguntas en una. Bueno, sí. Bueno, pues a mí la verdad, desde el primer momento en que empecé a leer y a conocer un poco sobre la educación democrática, me pareció muy interesante, me pareció muy chévere porque, pues como yo estaba diciendo antes, digamos que aquí o en mi caso, la educación fue como algo un poco mecanizado, entonces siempre es como que uno aprende primero no lo que uno quiere, entonces, bueno, uno ahí ya empieza como a perder la curiosidad, a perder ese sentido de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quién soy yo? Entonces, y siento que es más todo de memoria. Entonces, durante todos esos años, 10 11 en mi caso, 11 años, es como que te meten muchas cosas y tú aprendes, tú aprendes, tú aprendes, pero todo de memoria. Y al final es muy poco lo que recuerdas, muy poco. O lo que realmente de verdad como que te llamó es lo que recuerdas, pero el resto es como por el momento te lo aprendes, pasas el examen y ya, listo, se acabó. Entonces siento que con esta educación democrática pues es muy diferente porque primero cambia a la persona, porque uno aprende a ser como un poco más independiente, a ser consciente de sí mismo y pues no sé, hubiera sido bastante chévere, sobre todo por la parte de la democracia, en la que hacen mucho hincapié, porque también ayuda a que uno sea consciente de que tiene responsabilidades en su grupo, ya sea en el equipo de trabajo y en el mismo ámbito de la sociedad. Entonces, ser consciente de esas responsabilidades, pues es algo que también se ha perdido un poco. Por ejemplo, ahorita, pues ya los jóvenes son más conscientes de, por ejemplo, los temas políticos, pero es porque en las universidades ya es diferente un poco la educación. Pero cuando uno sale apenas de lo que es la educación secundaria, uno es muy indiferente con eso, uno es como, eso ¿para qué? Eso no tiene que ver conmigo, pero realmente tiene todo que ver con uno. Entonces, por eso me ha parecido muy, muy chévere y sí, me hubiera encantado también para perseguir mis propios intereses y, y ser un poco más autónoma. Genial, muchas gracias, Valentina. ¿Añadir algo? Ay, perdón, Nada, si alguien más quería añadir algo. Yo. Un rato voy a leer la pregunta.
acerca de la forma de democrática de educación que presenta el libro. Bueno, yo creo que a todos nos habría gustado estar en un salón así, ¿no? Donde el profesor te escucha y todos pueden hablar y tienes responsabilidades y tienes esa satisfacción de lograr hacer las cosas bien. Por ejemplo, tenían un periódico mural y en el salón, ¿no? Y ocupaba toda la pared, todas las 4 paredes, de tantos trabajos que los mismos alumnos querían presentar, porque aunque algunos no eran buenos escribiendo o no tenían tan buena la redacción o la ortografía, poner puntos y comas, estaba esa motivación de participar dentro de lo que hacía toda la clase. Y en las escuelas, por ejemplo, por lo menos en mi colegio, hubieron pocas ocasiones en las que pudimos hacer eso, más que todo en la clase de arte. Yo recuerdo mucho a la profesora de arte de mis últimos años de secundaria porque nos dejaba hacer bastantes cosas. Hicimos marcos, hicimos pinturas con óleo, usamos acuarelas, crayones, de todo. Y sinceramente, cuando acabas el colegio, como ya lo dijo Valentina, te quedas así y no recuerdas mucho, pero recuerdas las cosas que hicieron los profesores y que sí te impactaron, porque te dejaron un poco algo fuera de lo normal, darte a conocer a ti mismo, a diferencia de quedarte y solo dejarte tareas y revisarte y es algo que la verdad cuando acabas el colegio o cuando acabas la universidad a veces se queda en ti y no te permite tener otras habilidades como el liderazgo o el trabajo en equipo que son muy útiles porque es lo que trata la vida, de trabajar en equipo, en comunidad, trabajar con las personas, preocuparte de las personas, de sus vidas, de, de ser respetuosos y todo ello. ¿Qué otra pregunta había? También yo creo que la has Bueno, contestado bastante bien ya. Sí. ¿Qué quiero decir? Algo ahí es que ambas habéis mencionado la idea de comunidad, ¿no? Y de una vez que formas parte de una comunidad, no solamente formas parte de un grupo, sino que tienes una responsabilidad para con el grupo, ¿no? Y eso es muy importante. Hay Gustavo Esteva, que fue, bueno, hace 2 semanas creo que se nos fue. Para mí ha sido como el gran, bueno, un pionero de posibilidades increíbles y dijo algo que se me quedó muy marcado. Y es que somos nudos de redes, somos nudos de redes. O sea, no somos un individuo. En la medida que queremos ser individuos, nunca seremos individuos porque somos esas conexiones con todas esas redes de personas que forman parte de nuestra comunidad. Entonces, siempre estamos interrelacionados y no podemos concebir, es muy importante ese crecimiento como individuo, ese crecimiento personal, pero al mismo tiempo es muy importante saber interrelacionarse y comunicarse y convivir con tu comunidad. Entonces, eso no se puede quedar fuera tampoco. Es algo muy importante. Sí, sí, justo ahora vivimos como en las tendencias, ahora megatendencias sociales y una de ellas es casi el individualismo, ¿no? Y como cada vez hay más personas que se van quedando solas y que necesitan otras formas de conectar con los demás porque parece que es una capacidad que estamos perdiendo en este mundo hiperconectado tecnológicamente, pero cada vez son más las personas que se encuentran solas, lo cual deriva en un montón de otros problemas de salud mental, de dependencias, de un montón de cosas, y es por dejar un poco fuera de la ecuación algo tan humano como que somos seres sociales y que necesitamos vivir en comunidad. Bueno, antes mencionabais, creo que Nazarena dijo que el libro presenta como muchas ideas, hay muchas cosas, muchas herramientas, muchas dinámicas, y quería preguntaros alguna que se ha quedado con vosotras, alguna idea que presenta que os ha llamado particularmente la atención y si ha cambiado de alguna forma vuestra percepción de la educación, ¿no? Ahora comparándolo con vuestras vivencias. Bueno, a mí algo que me llamó la atención y que veo que es muy cierto es el tema de, como comentaba la Celi primero, los exámenes que estos chicos hacían a los 11 años, parecía que ya determinaban su futuro, y es algo que hasta los padres creían.
veían como que el chico ya había fracasado y ya está, y ya había que conformarse con lo que pudiera obtener. Y veo que pasa mucho a veces que con las calificaciones que los padres mismos dejan de creer en las capacidades de sus hijos, porque ven que no rinden como ellos esperan. En casos que yo he visto de que los chicos tienen muchas capacidades, pero a veces no rinden bien porque la escuela no los motiva, o porque no los desafía, o a veces sí puede ser que tengan una manera diferente de aprender a entender las cosas. Pero sí, eso me parece que se sigue repitiendo y está bueno que lo mencione para que uno piense sobre eso. Y si cambió mi manera de percibir la educación, en cierto punto sí y en cierto punto no, porque por suerte en mi familia siempre me dieron la libertad de hacer lo que yo quería. Y de entender cuando iba a la escuela de que era una etapa que tenía que cumplir y que las calificaciones no eran importantes y que yo siempre tendría que aprender lo que me gustara. Así que por suerte eso me lo habían enseñado, pero yo creo que si yo tuviera la posibilidad de influir en la educación de algún chico, trataría de que tuviera una educación así. No la tradicional que yo tuve, sino una más democrática, más como la que se muestra en el libro. Creo que tendría mejores resultados. Muchas gracias, Nazarena. Bueno, pues quiero añadir que sí, eso es cierto, porque pues yo recuerdo que cuando era muy pequeña, muy chiquita, todo esto de las notas y las calificaciones, pues a pesar de que yo era chiquitica, me presionaba muchísimo y a mí me daban miedo mis papás por la reacción de ellos si veían alguna mala nota o algo así. Entonces, sí, es cierto eso. Y bueno, ya algo que a mí también me pareció importante fue el asunto de las tareas. Derry, el autor, pues mencionaba que a él no le gustaba, le parecía como algo muy absurdo tener que dejar cierta cantidad de tareas por semana porque pues realmente no tenía mucho sentido, sino que él prefería que los estudiantes, pues los alumnos, aprendices, eh, tuvieran como ese tiempo libre para hacer lo que quisieran, que si querían aprender algo, si querían hacer algo de su propio interés, que lo hicieran. Entonces me parece que eso es muy importante y que también le permite a uno como poder explorar diferentes cosas y aprovechar de verdad ese tiempo, porque, por ejemplo, yo recuerdo tareas que tenían, era prácticamente pasar un textos de unas copias al cuaderno, era prácticamente eso, y pues al final pues no ayuda mucho, pues no. Sí, Sí, gran sí. parte de... De eso hemos hecho todos bastante, sí. Sí, ella mencionó algo muy importante es decir, lo que más nos impacta, yo creo, del libro es cómo gestionan la clase, el jurado que montan los niños, cómo toman decisiones, pero hay algo ahí que parece que pasa desapercibido y es todo el aprendizaje que hay. Es decir, es una escuela, tiene sus contenidos, tiene sus clases y Derry dice, mira, tenemos estos temarios, tenemos estas cosas que tratar, ¿cómo los queréis tratar vosotros? Y son los niños los que van decidiendo, pues a mí me apasiona este proyecto, lo voy a investigar, nos vamos a reunir, vamos a hacer esto, y al final lo compartían con el resto de la clase. Y eso daba lugar a ese periódico escolar que recubría todas las paredes de la clase, porque era una forma en la que los niños estaban compartiendo sus aprendizajes, de una forma, una manera de evaluación, si queremos llamarlo así, mucho más práctica, más conectada con la vida real que un examen, con el que nunca te vuelves a encontrar en tu vida en una situación así, en la que tengas que responder unas preguntas sin información externa, sin hablar con nadie. Esa situación yo no me la he vuelto a encontrar en mi vida una vez que dejé los estudios. Siempre he podido hablar con personas, siempre he tenido acceso a información. Entonces, bueno, creo que es muy interesante el que desarrollaron los niños no solo esas capacidades humanas de decisiones, sino también un montón de conocimientos. Y de hecho, estos niños que fueron como clasificados como fracaso para ir a esa educación secundaria más académica, muchos de ellos acabaron yendo a la universidad, como luego cuenta también un poco más en el libro, porque hay vivencias de estudiantes con los que ha reconectado Derry muchos años más tarde, ya siendo adultos, y viendo pues las trayectorias que han seguido en sus vidas, gracias a sentirse verdaderamente empoderado a hacer aquello que les llamaba. Y también esto es una posibilidad dentro de la inmensidad de posibilidades que existen en la educación democrática es una posibilidad, pero hay muchas otras, ¿no? Y también el detalle de ser capaz de adaptarlo a tu contexto, porque como básicamente estamos hablando, cuando hablamos de educación, hablamos de comportamiento humano y de cada grupo que va a ser distinto, entonces tenemos que encontrar siempre las distintas formas para que funcione, ¿no?
Entonces ahí está también muy importante esa experimentación, el ir probando cosas, ver qué funciona en tu contexto, para que realmente sea relevante y tenga un impacto en tu comunidad, ¿no? Sí. Después otra pregunta que teníamos era ¿qué habilidades o valores o mentalidad crees que desarrolla un niño que ha ido a una escuela democrática, ¿no? Y que sería probablemente más difícil que pasara en una escuela convencional? Bueno, es que son varias. Por ejemplo, un niño que estudia en una escuela convencional tiende a ser más como introvertido, pues yo he visto más, como introvertido, em, poco participativo. Entonces, si se estudiara, bueno, los que estudian en una escuela democrática, creo que ganarían primero habilidades de liderazgo, porque tienen a ser más proactivos, porque tienen voz y voto, entonces em, aprenden a expresarse, ya sea, bueno, por diferentes temas, entonces aprenden a desenvolverse en ese ambiente, entonces ganan todas estas habilidades de comunicación también, y siento que ganan mucha independencia. Cuando yo estaba estudiando, o pues yo veía, pues me pasaba a mí y a todos ahí, que siempre uno está pendiente de hacer lo que el profesor le dice, entonces hacer lo que él me dice, cuando lo dice, cómo lo dice, pero entonces nos volvemos como, no sé, como máquinas haciendo todo lo que nos dicen y no aprendemos cómo a pensar por nosotros. Entonces siento que eso es otra cosa que también se gana en una escuela democrática, que aprendes a pensar por ti mismo, a ser consciente pues de tu papel en esa comunidad, a ser crítico también. No es como que recibes toda la información y ya, ahí quedó. No, tú también aprendes a, bueno, a cuestionar esa información, a mirar, bueno, esto por qué, no sé qué, hacer preguntas, todo eso. Entonces, creo que eso. Y también que uno aprendería a explorar como todos esos tipos de inteligencia, porque pues hay diferentes, ¿no? Entonces, la inteligencia matemática, la inteligencia que va más por el tipo de la música, las artes, bueno, entonces, también como desarrollar esos diferentes tipos de inteligencia y no quedar como encajado solo en una sola y en lo que se supone que debe ser. Sí, Sí, muchas gracias. Y algo que se me viene a la mente, que acabo de decir, que como, oh, qué bien que algunos fueran a la universidad, como si ese fuese el único objetivo posible de la educación. Pero también había otros niños en los que quizás, por ejemplo, su familia trabajaba en la agricultura y ellos ya sentían una conexión con eso también, y que también pues llegaban a escribir sus artículos de tractores o de motores o de lo que quiera que le llamase la atención, y eso es fantástico también, porque creo que tenemos que quitarnos un poco esa jerarquía de profesiones de que hay unas mejores que otras, y si acabas haciendo unas, es que ya eres un fracaso. No puede ser que, es que eso sea verdaderamente lo que te llama y lo que a ti te llena, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy bonito de ese ambiente abierto, en el que al no decir qué es lo mejor y qué es lo peor, pues permite que cada uno se centre en aquello que le llama la atención. Así que, Hola. Hay algo que tiene que ver con lo que dijo Valentina, Laura Valentina, de que todos somos muy introvertidos. Bueno, la mayoría yo creo que es, bueno, creo que se desarrolla principalmente con este sistema de que, o sea, por ejemplo, Derry dejaba que se expresaran sin censurarlos, o sea, sí, o sea, como ellos mismos querían expresarse. Y también, o sea, los dejaba que expresaran, pues sí, lo que les incomodaba a todos, pues sí, los dejaba expresarse, pues, sin censurarlos. Y además les dejaba que, pues sí, que hablaran de los temas que realmente les interesaba. Y siento que con eso se desarrolla mucho la confianza en uno mismo. Porque, o sea, por ejemplo, siento que con esto daba pie a que los más aislados se animaran a expresarse. Y bueno, yo siendo también muy introvertida y especialmente tímida, me habría gustado mucho que eso sucediera pues sí, en mi educación,
porque pues qué pasa en la educación tradicional, que para su solución para que los tímidos participen, pues es básicamente condicionarte a que pues tienes que participar o exponer de este tema que yo te estoy diciendo porque, o sea, porque es parte de tu calificación y te amuelas. Y pues eso siento que es contraproducente porque, o sea, si de por sí a uno que le da miedo hablar en público y le provoca ansiedad y aparte tienes que hablar de lo que yo quiero que hables, o sea, siento que eso, pues sí, te, o sea, la confianza la tienes por los suelos, o sea, y luego, o sea, también en lenguas pasaba mucho eso, o sea, si de por sí quieren que hables en francés, o sea, y en un tema que yo te estoy diciendo, o sea, pues uno, hasta en español me da ansiedad hablar. Dos, en francés, pues no sé hablar francés. Y tres, o sea, en un tema que ellos me están imponiendo, pues no, o sea, sí siento que degrada la confianza en uno mismo. Entonces eso, o sea, yo pienso que pues sí les aumenta confianza en ellos mismos, en la autonomía, como dice Valentina también, por lo mismo de que los dejaba trabajar, pues con las fuentes de investigación que ellos quisieran, los temas que ellos quisieran. También resolver conflictos como de manera asertiva y abiertos al diálogo, porque pues eso es algo que hacían mucho en cada asamblea, ¿no? O sea, trataban cualquier problema que surgiera en el salón, bueno, en el aula, perdón, en el aula, pues lo trataban ellos mismos, o sea, sí, se autorregulaban y ellos mismos se ponían las sanciones, lo cual pues daba como una impresión de que la sanción era justa, ¿no? O sea, porque cuando una autoridad te pone la sanción, como que tienes odio en tu corazón y luego, por ejemplo, dice Derry que cuando esto pasa, que una autoridad te impone la sanción, pues se puede descontrolar, ¿no? O sea, porque los alumnos se desquitan en otros entornos que no son el aula y, por ejemplo, suceden situaciones como de acoso escolar o, sí, violencia, cosas antisociales, agresivas. Y ya, pues yo veo eso. Sí, estar abierto a dialogar, ser asertivo, confianza en uno mismo. Sí, es cierto eso que menciona, que es un tema muy complejo, ¿no? El de esa de la jerarquía y el control y ejercer ese control. Porque claro, cuando lo que percibes es que lo normal es que haya alguien que tenga ese poder y que lo ejerza sobre ti, pues entonces o solo intentas obedecer muy bien y ser una ovejita muy buena para que te den palmaditas en la cabeza y sentir que sí, 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 yo soy bien, o intentas ejercer el control hacia Sobre otras otros. personas, intentarse tú el que estar en el poder para subirte esa autoestima que te han roto por otro lado, dañando a otros, para sentirte superior a otros porque hay otras personas que sientes que son superiores a ti, ¿no? Entonces, es una dinámica muy difícil de llegar a comprender todas las implicaciones que tienen y luego de ir cambiando hacia otros modelos, ¿no? Sí, porque como que es muy seguro tener el control de la situación, pero dejar y confiar es un reto. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, acerca de lo que decía Araceli Hurtado, me recordó del colegio, ¿no? Y de la universidad también, cuando la participación es un porcentaje de la nota del curso. Y bueno, en el colegio eran puntos extra, no me acuerdo bien. Pero como nosotros ya estamos formados con un poco de temor a participar, a hablar en clase, casi nadie hacía eso, solo al final de los semestres o del periodo escolar que hubiera, porque necesitaban nota para poder aprobar, para no desaprobar. Y las cosas que hacíamos eran por la nota nada más. También acerca de los valores que puedes
desarrollar estando en una escuela, en una clase democrática, como ya han dicho, la confianza es muy importante. Es algo que vas perdiendo poco a poco porque cuando eres niño no tienes tantos temores, no tienes tantos prejuicios en tu interior y, por ejemplo, no tienes tanto miedo a fallar o miedo a lo que dirá la otra persona o qué va a pensar de mí o a las consecuencias. En cambio vas aprendiendo, por ejemplo, que si haces mal una tarea, una mala nota. Si obtienes una mala nota al final del semestre, llaman a tus papás. Si tus papás luego te pueden castigar o no, o solo están decepcionados, por lo que muchos niños pueden sentirse mal cuando no logran satisfacer esas expectativas de los padres, de los maestros. Y hay muchos niños que no pueden porque es difícil concentrarse. No es mi caso porque yo sí podía, pero hay muchas personas que no se pueden concentrar y el método tradicional de enseñar, de quedarte sentado, escuchando, no sirve para ese tipo de sentimiento. Te quedas ahí y luego no logras aprender y te sientes mal y estás mal así por muchos años y te va destrozando un poco la autoestima. Y yo nunca me había puesto a pensar en eso antes de llegar a conocerlos a ustedes y de ver algunos videos de Evolving Education, pero me parece que es muy importante un tipo de clase donde respeten tus opiniones, donde te den la confianza para hablar, porque te permite tener esa confianza luego y desarrollarla y fortalecerla y te va a durar toda la vida. Es todo. Sí. Qué bonito. Muchas Sí, gracias. ha dicho algo muy importante al final se acaba generando como una dependencia siempre a la validación externa. O sea, que siempre estás intentando complacer o cumplir con esos estándares sociales o te estás esperando, muy bien, y no haces nada por ti mismo. O sea, es como lo más intrínseco, lo que viene de ti, se apaga para satisfacer a otros. Y eso no es bueno. Eso sí que, porque realmente lo que decís, ¿no? Acaba afectando a algo tan importante como es la confianza en uno mismo. Y sin eso, si no confiando en ti mismo y teniendo una percepción de que tú eres capaz, puedes llegar a conseguir cualquier cosa. Pero si no la tienes, ya estás perdiendo algo básico. Entonces, sí, solo. Ay, me he emocionado, lo siento. ¿Y querías añadir algo, Araceli Hurtado? No, yo voy a votar por Luz en las próximas elecciones. No, está muy bien lo que dicen. No, nada que añadir. Vale, muchas gracias. Bueno, en ese sentirse capaz de cualquier cosa y ser un poco pues echado para adelante, creo que ahí llevamos unos cuantos de puntos, porque nosotros hay un montón de cosas que no sabemos, casi que todas las que existen, pero no nos echamos atrás con ninguna. Y ya hace un tiempo que nos propusimos aprender de otras formas de aprender y educar, después de que Luz se formase como maestra y que ese paradigma educativo no tenía ningún sentido, después de haber nosotros trabajado, desarrollado nuestras carreras profesionales y demás. Nos propusimos hacer una película documental y desarrollamos un corto, y ahora recientemente nos propusimos traducir este libro también, y con vuestra ayuda está siendo posible. Entonces, os quería preguntar también acerca de eso, de ese proceso de traducción, que tampoco vosotras, yo creo, habíais hecho antes, el coordinarse entre 4 personas para traducir un libro desde cero, con un montón de... Un libro que también está basado en un sistema educativo ajeno al que nosotros hemos experimentado, e incluso en otro tiempo, porque claro, Derry está narrando sus vivencias en un tiempo atrás, e incluso si busca ese sistema educativo, algunas de las especificidades ya no existen, creo, en Reino Unido necesariamente, no todo, ¿no? Algunas cosas han cambiado. Entonces quería preguntar ¿cómo ha sido el proceso de traducción que habéis gestionado vosotras de forma autónoma? Vosotras habéis desarrollado la plantilla, cómo coordinarse, los tiempos. Ha sido fabuloso, la verdad. Sí, por contarnos un poco eso. ¿Qué tal ha ido? ¿Con qué retos habéis encontrado?
Bueno, creo que principalmente es lo que comentabas recién, de el sistema de Reino Unido que tiene sus propias particularidades y no se correspondía a ninguno de los que nosotros conocemos, así que había que tratar de mantener todo lo que se pudiera mantener, pero sin desarrollar tanto sobre el sistema educativo porque no era lo más importante, no era la idea central del libro. Y hemos pasado unas cuantas horas hablando del glosario, de la terminología, sí, no sé cuántas, pero unas cuantas, ustedes ya se dan cuenta. Y también como somos de 5 países diferentes, también nos dio una ventaja, pero sí tuvimos que pasar más tiempo conversando entre nosotros para ver cuáles eran las mejores palabras, la mejor terminología para usar, que todos pudiéramos entender. Así que por un lado eso fue algo que le añadió un poquito de dificultad, pero también fue algo bueno, porque le vamos a dar un panorama mucho más amplio, vamos a usar palabras que todos podamos entender, con las que todos nos sintamos cómodos, sin regionalismos y esas cosas, pero aún así hasta ahora en la revisión nos encontramos con cosas que no pensamos que iban a ser un problema, que pensamos que todos vamos a estar de acuerdo, pero no. Pero así que está bueno, porque pudimos, creo, espero yo que hayamos logrado transmitir bien la idea del libro y que sea comprensible para todo el público de habla hispana, más o menos. Sí, muchas gracias, Nazarena. Desde luego, yo creo que va a quedar, bueno, está quedando ya increíble. Y eso de combinar, es que tener eso en cuenta, ¿no? La persona que esté viendo el vídeo, de que hemos hablado términos, por ejemplo, como creo que ayer hablábamos de, era guardar silencio, Hacer silencio. no hacer Hacer silencio, como se dice entre Colombia, Claro, Perú. yo dije hacer silencio me pareció lo más natural y fue A un mí horror también. la reacción que no. Sí, 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 dice fue muy silencio. raro. Y lo cual es fabuloso porque, bueno, queremos llegar a toda la audiencia hispanohablante, ¿no? Así que creo que ahí hemos construido un montón de peldaños para hacer eso posible. Ujú. Sí, no. Y bueno, ya vamos terminando porque ya casi va a pasar una hora, pero la última pregunta es que en una palabra o en una expresión, ¿qué te llevas de esta experiencia? Bueno, yo puedo decir que, como hablaban hace un ratito de el rendimiento académico, ¿no? El rendimiento académico, que también lo vimos como algo positivo de la educación democrática, pero creo que no era ese el objetivo tampoco. Porque si bien sí pudieron aprender, por lo menos los alumnos de este libro, pudieron aprender a orientarse en la educación y a conseguir los resultados que ellos querían, creo que algo que llama mucho la atención es también la calidad de seres humanos que se formaron, porque al sentirse responsables, también se sentían responsables del bienestar de los demás y se interesaban por los sentimientos de los demás. Así que me parece que cuando se le da al niño esa idea de que tiene la responsabilidad y que puede cambiar y de que cuenta dentro de una sociedad, pueden pasar cosas mejores que simplemente con los que siguen instrucciones todo el tiempo. Así que me pareció lindo ver las personalidades de estos chicos y su calidad humana. Muchas gracias, Nazarena. Bueno, yo, sí. Bueno, yo que me llevo, ¿qué me llevo? Pienso que de todo lo que me ha aportado, ¿no? Este conocimiento de la comunicación, de la educación democrática, me parece muy relevante lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, porque eso nos va a ayudar, le va a ayudar pues a todos estos niños jóvenes a sortear todas las situaciones en la vida, entonces, porque van a pensar por sí mismos, van a poder ver como todos esos contrastes que hay, entonces es lo que los va a ayudar a tomar decisiones, a ser responsables de sí mismos y de los demás y de participar pues en su comunidad. Genial, sí, muy, muy importante. Oigan, pero, o sea, la pregunta era como a nivel personal o era sobre... Como tú la quieras como entender. bueno, sí. Pues básicamente, o sea, pues ¿qué me llevo de la experiencia? Pues experiencia, o sea, pues bien mensa, ¿verdad? Pero sí, me llevo experiencia, me llevo más autoconocimiento y un poco de más seguridad en mí misma, porque pues antes de ustedes, pues sí, como que no,
como que pensaba que no daba el ancho y así, el típico pensamiento que nos inculcan en las escuelas tradicionales, ¿verdad? Y pues gracias, o sea, pues como que ustedes mismos practican la educación democrática, ¿no? O sea, como que en cada sesión que teníamos nos preguntaban la opinión de cada detalle. Si no estábamos de acuerdo, pues nos esperábamos hasta que hubiera acuerdos. Y pues fue muy positivo. Y ya. Me alegro mucho. Sí, me alegro mucho de que modelemos lo que queremos compartir, porque creo que si no se modela, si simplemente se cuenta, no es suficiente. No vale. ¿Qué me llevo de esta experiencia? Como dijo Araceli Hurtado, llegamos aquí, bueno, yo creo que todas llegamos aquí buscando algo que hacer, un voluntariado. No sé si es el caso de todas, porque cuando egresas, tal vez no encuentras un trabajo o algo así. Y como que necesitas algo en que ocupar tu mente, porque si no ocupas tu mente te puedes estresar, te llenas de pensamientos negativos, te puede bajar el ánimo. Entonces, al principio, en las clases de la universidad, por ejemplo, como era pandemia, eran virtuales y solo el profesor ponía su cámara y nosotros éramos cuadraditos negros, no nos veía nada. Y ese último semestre no aprendimos nada. Yo me acuerdo a veces incluso le escuchaba a lo lejos o ponía una película porque se ponían a exponer el mismo tema. Cada grupo, tenemos un salón y hay 6 grupos, éramos 40 en nuestro salón, y todos exponían el mismo tema, el mismo tema, y yo me ponía a ver una película porque era mucho. Y no, en cambio aquí cuando estábamos, y también con las entrevistas de trabajo, un poco te acostumbras a poner la cámara, a hablar y también a trabajar en equipo, porque al principio yo no hablaba tanto. Ustedes deben saber, yo no hablaba, no me gustaba mucho hablar, a veces pienso mucho en mis respuestas, pero siento que me he acostumbrado un poco más, incluso ahora. Al comienzo no quería hablar en esta reunión, pero ya como que te acostumbras de poco a poco y es algo que me puede llegar, ¿no? Genial. Sí, pues ya gran oradora ahora, ¿eh? Desde luego, ya he apuntado ya varias citas. Vaya Araceli Ponce. Así que fabuloso. Muchísimas gracias a todas. Para nosotros ha sido un verdadero placer colaborar con vosotras. La energía que nos transmitís en cada llamada también es desbordadora. Tened en cuenta que nosotros la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos solos, aquí el uno con el otro, volviéndonos un poco locos. Y cada vez que teníamos una llamada con vosotras, pues nos llenaba de energía el encontrar a personas en distintas partes del mundo con esa motivación, con esas ganas de hacer y de contribuir a esa misión a la que nosotros estamos dando nuestra vida ahí un poco ciegamente, encontrar a personas que quieren ser parte de ese camino. Así que muchísimas gracias. Y se ha sentido como un equipo. O sea, yo igual súper emocionada cada vez que era la llamada. Era como si además sabía que no ibais a fallar. Era como, están ahí, estamos trabajando todos juntos en esto. Y sí, se siente, es como una comunidad de gente que le importan las cosas que estamos haciendo y todos en nuestra medida estamos influenciando y practicando y haciendo las cosas y aprendiendo juntos, ¿no? Entonces, sí, para mí la palabra es emocionada. Sí, me ha encantado y sí, bueno, ahí me quedo. Pero sí, vamos a seguir también, eso, estamos también muy emocionados para seguir compartiendo todas esas prácticas docentes con más gente, porque genuinamente el objetivo es vamos a hacer el mundo mejor, el mundo va a cambiar y va a ir a mejor, hacia un mundo más justo y con valores. Y bueno, pronto, ya creo que la semana que viene también vamos a abrir la oportunidad de inscribirse en la Semana de la Educación para el Cambio, para que la gente experimente en primera persona cómo se siente esto, cómo se siente de tomar ese control de tu aprendizaje y eso, intentar modelar
para que podamos hacerlo con los alumnos, ¿no? Así que bueno, estar atentos ahí para seguir. Estamos preparando ese evento con un montón de contenidos, de actividades, de directos también presenciales. Así que bueno, ahí os invitamos a todos a participar y vamos a dejar por aquí el Facebook Live. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. Araceli Ponce, Valentina Corredor y Nazarena Galeano por ser parte de Evolving Education y hacerlo posible también. Expedición Aprendizaje, que estáis detrás de muchos de los contenidos, de traducciones, de subtítulos. Y wow, eso ha sido un trabajazo brutal a lo largo del final del año pasado sobre todo. Y que eso sí que fue en carrera, ahí vamos con fecha límite una tras otra, así que eso, vosotras hacéis posible que nuestra formación, nuestro trabajo y Evolving Education en general. Sí, gracias, nos despedimos aquí. Ay, gracias a ustedes, muchas gracias.